Buen día a todas las personas que ven este video. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Sonora y en esta ocasión hablaremos sobre algunos conceptos importantes sobre el tema de la diversidad cultural y reflexionaremos sobre su importancia en la sociedad. El equipo está conformado por Juan Carlos Custodio Cruz, Ernesto Valenzuela Camacho y su servidor Jesús Ayala Zavala, asesorados por la docente ingeniera Claudia Elisa Inclán Campoy. Primero comenzaremos hablando sobre la tríada inseparable, que son la cultura, el arte y la sociedad. La cultura y el arte son parte de la sociedad. Por ejemplo, la diversidad cultural se observa en todos los seres humanos, por lo que la cultura solo se puede generar en un grupo humano, ya que es el conjunto de conocimientos, creencias, costumbres, tradiciones, ideologías, arte, moral, leyes que forman parte de la manera de vivir y pensar de una población y que son adquiridas debido al progreso de sus facultades mentales. En cuanto al arte, este no puede existir sin sociedad y cultura, porque con ella el hombre puede comunicar y expresar pensamientos a los demás miembros de la sociedad. Es decir, es la manera de expresar sus pensamientos humanos mediante la filosofía visual y es dependiente de las reglas impuestas por la misma sociedad y la época, ya que mediante ello se logra manifestar la cultura de un pueblo. Entonces, para comprender mejor, la sociedad se define como el conjunto de personas, pueblos o naciones unidos moral, espiritual y culturalmente que conviven siguiendo reglas y leyes para satisfacer sus necesidades en común. Debido a lo anterior, la importancia de la sociedad radica en que permite a un conjunto de individuos lograr un consenso para así cumplir intereses en común, ya que la sociedad se fortalece con el actuar colectivo de los individuos. De tal manera, la sociedad que pertenece a una comunidad puede regular a los individuos que forman parte de ella. Otros conceptos que debemos conocer son los conceptos de etnia, lengua e identidad. Las definiciones dependen de los autores, pero siempre tienen semejanzas. Por ejemplo, en el concepto de etnia, todos los autores se dirigen a que designa las características y diferencias de algunos pueblos. De forma más completa son las particularidades que definen a un pueblo o comunidad, tales como la cultura, la lengua e idioma, así como el parentesco biológico y semejanzas fenotípicas de la raza que pertenecen. Por otro lado, en el concepto de lengua, la mayoría de los autores concuerdan en que la lengua es un sistema de signos lingüísticos diferentes. Dando una definición completa, la lengua es un producto del lenguaje y se caracteriza por un conjunto de señas lingüísticas pertenecientes a un pueblo. Y por último está la identidad, la cual es definida como la que, además de formar parte de las características físicas de un individuo, también constituye los valores y emociones que forman parte de su persona y que le permiten diferenciarse de los demás y que lo hacen perteneciente a un grupo social debido a dichas particularidades que forman parte de él. Y ahora les voy a hablar sobre otro tema muy importante que viene siendo la igualdad de género. Eso no es solo un derecho humano, sino que es algo fundamental para poder crear un mundo pacífico. Es muy cierto que en los últimos años hemos tenido un avance con relación a la igualdad de género, es decir, cada vez hay más niñas escolarizadas, menos matrimonios forzados, más mujeres con trabajos y puestos que hace algunos años no se vería. Cada vez hay más leyes que fomentan la igualdad, etc. A pesar de todos estos avances, también es muy cierto que todavía estamos lejos de conseguir una verdadera igualdad. La sociedad sigue discriminando a las mujeres y todavía existe una mentalidad misógina en nuestro país, y a veces lo vemos como algo normal y eso está muy mal. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en puestos de trabajo y en la política. Todavía se escuchan ciertos comentarios como que las mujeres solo deberían dedicarse a la casa, a la cocina, que no se pueden vestir de una forma u otra, que manejan mal, etcétera. Todo este tipo de comentarios misóginos todavía se escuchan. Lo que vivimos hoy en día con la pandemia causada por el coronavirus también agrava las desigualdades y pone en peligro a muchas mujeres. En varios estudios realizados se ve que la violencia contra las mujeres ha aumentado desde que comenzó la pandemia, ya que debido a esta situación de confinamiento, pues muchas mujeres se encuentran encerradas con sus abusadores y con otras personas y son expuestas a violencia en casa.
Tenemos que seguir trabajando como sociedad para lograr la igualdad de género y se sabe que no es algo que va a suceder de un día a otro, no va a suceder en una sola noche, pero así como hemos avanzado en las últimas décadas, tenemos que seguir fomentando la igualdad y enseñando a todos los niños desde pequeños, porque todo cambio comienza con la educación. Ahora vamos a hablar acerca de la globalización. La globalización se define como la dependencia que existe entre muchos países a nivel comercial. Las barreras entre estos países se van diluyendo y se crea una estrecha relación entre ellos mediante el comercio y flujos financieros. Este fenómeno es algo que impacta a nivel global y unifica a todos los países involucrados. Todavía existen debates acerca de cuándo comenzó la globalización, pero muchos están de acuerdo que comenzó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que comenzaron los procesos de internacionalización y comenzaron a trabajar juntos varios países. Otros dicen que es cuando surgió el Internet, etcétera, pero muchos están de acuerdo que fue con el término de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que la globalización comenzó con un sentido solamente económico, es decir, que solamente se querían beneficiar económicamente. Sin embargo, ahora se sabe que pues la globalización tiene un impacto en más aspectos como la política, la cultura, la calidad de vida de un país, etcétera. Es decir, que influye en el día a día de una persona. La globalización tiene un lado bueno y un lado malo. Lo bueno es que existen intercambios de capital, bienes, servicios, información, ideologías, cultura, tecnología, etcétera, entre varios países. Esto beneficia a los países involucrados y ayuda a que todos crezcan. Por otro lado, lo malo es que normalmente todas esas riquezas se acumulan solamente entre unos pocos países y se va creando una marginación social en la que los países desarrollados continúan desarrollándose, mientras que los subdesarrollados pues se van quedando atrás y la brecha entre estos dos pues se va haciendo más grande. Y ahora vamos a hablar un poco sobre cómo afecta la globalización a la cultura. Y pues podemos definir a la cultura con todas aquellas creencias, prácticas, reglas, vestimenta, normas, religión y hábitos de una sociedad. Cuando una sociedad está inmersa en la globalización, pues es inevitable que se vea afectada la cultura de esta sociedad, es decir, que ésta adopta prácticas culturales de otras naciones, y así es como se va haciendo un intercambio cultural. La globalización es algo que puede ser muy bueno, solo que tenemos que cambiar el enfoque de la globalización para que los pequeños países subdesarrollados también puedan ser beneficiados de la misma manera que los desarrollados y que no se vayan quedando atrás. De esta manera todo el mundo puede crecer y ser mejor compartiendo todos los recursos económicos, los bienes, los servicios, las ideologías, la cultura, etcétera. Enfoques ante la diversidad cultural. El asimilacionismo implica un proceso de pérdida de su propia cultura para grupos minoritarios. En otra parte, el segregacionismo es un proceso de desarrollo paralelo en el que cada grupo étnico posee sus propias instituciones laborales. Por otra parte, el integracionismo se pretende un desarrollo diferenciado de los diversos grupos culturales, pero con una permanente relación comunicativa entre ellos. Como conclusión, los temas que se presentaron son de gran importancia para la diversidad cultural porque es la fuerza del desarrollo sostenible, no solo para el crecimiento económico. Asimismo, esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta de un mejor desarrollo en la sociedad.